Producciones Mabor 15, a la Records y Patos, Gallos y Guajolotes Entertainment presentan la más ridícula historia jamás contada acerca de los números reales. Parte 1. Los naturales. En el principio era la nada. Infiniteotl, el divino y todopoderoso Señor de las cuentas y las medidas, díjose a sí mismo: haré a los números a mi imagen y semejanza, y con ellos todo podrá ser contado, medido y relacionado. Y así fue. Entonces, en ese hermoso paraíso, creó a Se y a Ome, el 1 y el 2, y les dijo: sumaos, restaos y multiplicaos. E Infiniteotl los puso a la derecha del cero, donde formaron una tribu muy grande. Vivían de forma muy natural, sin dañar el ambiente, y el Tlamatinime, el sabio, propuso: nos llamaremos los naturales. Sí, 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 sí. Nos bañaremos a diario. Sí, 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 sí. Haremos deporte. Sí, 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 sí. Comeremos frutas y verduras. Sí, 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 sí. Los naturales siempre son positivos. Hace de 30.000 a 50.000 años, cuando aparecimos los humanos, solo necesitábamos los números para contar nuestras posesiones y ordenar las cosas. Por ejemplo, 1, 2, 3, tengo 3 ovejas. En primer lugar apareció el Homo tlacoyensis. En segundo lugar, el Patopithecus. Y en tercer lugar, el Ivandertal. Parte 2. Los enteros. Siguiendo los mandatos de Infiniteotl, todos los naturales iban cada domingo al Teocalli para la ceremonia de los algoritmos, donde se practicaba el deporte sagrado de las operaciones. Este deporte consistía en predecir a qué número se llegaría después de ciertos desplazamientos realizados por el atleta. La cancha era una larga línea de troncos enterrados en la playa, que partían del cero y estaban separados 1 metro uno del otro. El juez o sacerdote, el sabio al que llamaban Tlamatinime, lanzaba los dados benditos alternando el divino dodecaedro de los desplazamientos y el sagrado cubo de las operaciones, y así, al azar, definía los desplazamientos que el atleta debía realizar saltando de tronco en tronco. En el dodecaedro había números del 1 al 9 y leyendas que decían castigo o quítate una prenda.
En el cubo estaban los signos más, que significa avanzar hacia un lado determinado al inicio del juego. Menos significa avanzar en sentido contrario. Por significa repetir el desplazamiento señalado por el primer dodecaedro tantas veces como indique el segundo dodecaedro, o viceversa. Por ejemplo, si en una tirada aparecía el 3, después el más y después un 4, a partir del 0 el atleta debía saltar 3 troncos, en este caso a la derecha. El signo más significa mantener el mismo sentido, por lo tanto se debía saltar 4 troncos también a la derecha, llegando finalmente al 7, por lo que la operación 3 más 4 resulta ser igual que saltar 7 troncos a la derecha, 7 troncos positivos. Otro ejemplo, si los dados señalan 2 por 4 menos 5, al aparecer el signo por, el 2 indica realizar 2 veces el desplazamiento indicado en el segundo dodecaedro. Se debe saltar 2 veces 4 a la derecha porque el 4 es positivo. Y después el menos indica saltar en sentido contrario 5 troncos, con lo que se llega finalmente al 3, lo que significa que la operación 2 por 4 menos 5 da como resultado 3. Pero durante algunos juegos se presentaban situaciones extrañas que no tenían explicación. Por ejemplo, si en el primer dodecaedro sale 4, después menos y por último sale 6, se deben saltar 4 a la derecha. El signo menos indica moverse en sentido contrario, saltando 6. ¡Ay! Ya me rompí el hocico. ¿Cómo puede ser que se salten 4 a la derecha y de ahí 6 en sentido contrario si no hay nada a la izquierda del 0? ¿Hacia dónde continuar? 4 menos 6 no tiene solución. Esta es una señal de que hay algo más. Debemos investigar. ¡No! Esto es cosa del diablo. Ocultémoslo y mejor caigamos en oración. A pesar de la oposición del clero, un grupo de valientes, apoyados por el dinero mal habido de los banqueros, políticos y otros rateros y asesinos, consiguieron las 3 mejores naves del país, la Escuintla, la Manchas y la Santa Madrina, haciéndose a la mar en busca de las respuestas en el misterioso lado izquierdo del 0. Al llegar a tierra, encontraron un país exactamente igual al suyo, pero donde los habitantes tenían la extraña costumbre de usar un guión delante de sí. Ellos mismos decían que el guión les indicaba que vivían y se debían desplazar al lado izquierdo del 0. Al principio no se entendía el significado de los números negativos. Sé que tengo 8 ovejas, pero ¿qué significa tener menos 8 ovejas? Ya he ganado 9 medallas olímpicas, pero ¿tendría algún significado ganar menos 9 medallas? Para ganar ultramaratón corrí más de 100 kilómetros, pero ¿qué significaría correr menos 100 kilómetros? Quitar algo de 0, restar algo de nada, es imposible. Hasta que por el siglo XV
Los números negativos aparecen en Europa propuestos como aplicación de problemas de ganancias y pérdidas o situaciones con sentidos opuestos. Observen, tener 50 es más 50, deber 50 menos 50, subir 2 metros es más 2, bajar 2 metros es menos 2. Antes de Cristo es negativo, después de Cristo positivo, etc. Al unirse la tribu de los naturales, el cero, y los negativos, se formó el nuevo país de los enteros. Con esta unión ya se tenía respuesta a operaciones como 4 menos 6. Ahora se sabe que el desplazamiento puede continuar hacia los negativos. Veamos. A partir del 0, el atleta debe saltar 4 troncos hacia la derecha por ser positivos. El signo menos indica moverse en sentido contrario, en este caso 6 a la izquierda. Esto nos hace llegar al menos 2. Por lo tanto, 4 menos 6 es igual a menos 2. Al incluir los números negativos en el divino dodecaedro de los desplazamientos, se presentó un problema. Supongamos que se obtuvo la siguiente tirada: 5 más menos 2 menos 3. Al tirar los dados continuamente aparecían dos signos uno después de otro. Esto obligó a reorganizar la situación. Dos signos nunca deben ir juntos. Si esto sucede, se deben separar por medio de un paréntesis. Recuerda que el signo más indica avanzar hacia un lado manteniendo el sentido. Por lo tanto, si aquí está el signo más y el siguiente es un menos, el signo más dice mantén el sentido del menos, por lo tanto se queda este signo negativo. En la siguiente dice signo negativo que representa avanzar en sentido contrario y el siguiente signo es menos, entonces este me dice avanza en sentido contrario del signo menos, o sea avanza como si fuera un más. De esta manera se han eliminado los paréntesis y ya se tiene una operación sencilla que se puede resolver de la misma manera que se han hecho las anteriores. 5 a la derecha, 2 a la izquierda, llegas al 3 positivo y luego 3 a la derecha, terminas en el 6 positivo. Solución de este tiro. Parte 3. Los racionales. Al crearse el país de los enteros con la unión de los naturales y los negativos, hubo un largo periodo de paz y prosperidad donde todos trabajaban para todos. Pero de pronto apareció una maligna barra que empezó a dividir a los enteros, provocando efectos desconocidos hasta entonces. Divide y vencerás. Primero observaron que al dividirse, todos se convertían en números decimales. 3 entre 5 se convertía en 0.6. 7 entre 3 se convertía en 2.333, continuando así hasta el infinito. 10 entre 2 permanecía siendo entero, era igual a 5. Después se dieron cuenta que representaban las partes iguales en que se podía dividir cualquier objeto. Por ejemplo, un objeto se divide en partes iguales, en este caso 4 partes, de las que se usan 3. El número representa 3/4 partes del objeto original. Otro ejemplo, un objeto
se divide en partes iguales, en este caso 9, de las que se usan 4. El número representa 4/9 del objeto original. Otro ejemplo, un objeto se divide en partes iguales, en este caso 3, de las que se usa 1. El número representa 1/3 parte del objeto original. Otro ejemplo, se tiene un objeto, se divide en 100 partes iguales, se toman 24 de esas partes, 24 entre 100 son 24 partes tomadas de 100, se representan como 24% o 24 centésimos. A tomar una cantidad de un total de 100 se le llama tanto por ciento o porcentaje. Asimismo, también representaban una razón, o sea, la comparación entre la magnitud de dos cosas. Tomemos un objeto que mida 4 unidades, dividido en una parte que mide 3 unidades y otra que mide 1 unidad. El objeto completo mide 4, la parte mayor mide 3, la parte menor mide 1. Al comparar el objeto completo que mide 4 con la parte mayor que mide 3, se establece la razón 4/3 o 4/3. El objeto completo está en razón 4/3 respecto a la parte mayor. Al comparar la parte mayor que mide 3 con el objeto completo que mide 4, se establece la razón 3/4 o 3/4. La parte mayor está en razón 3/4 respecto al objeto completo. Por otro lado, al comparar la parte mayor que mide 3 con la parte menor que mide 1, se establece la razón 3/1 o 3/1. La parte mayor está en razón 3/1 respecto a la parte menor. De la misma manera, al comparar la parte menor que mide 1 con el objeto completo que mide 4, se establece la razón 1/4 o 1/4. La parte menor está en razón 1/4 respecto al objeto completo. Todos estaban muy confundidos porque al dividirse se convertían en decimales capaces de representar muchas situaciones diferentes y, en un momento dado, no sabían cuál de ellas eran. No conforme con la confusión creada, la malvada barra, con halagos engañosos, provocó odios y envidias. Oye tú, 7/5, ¿ya se pusieron a pensar que tú y tus cuates son mejores por ser decimales finitos? Aquellos no saben ni a dónde van. Ustedes son exactos. ¡Ey! 4/3. No, hombre, de verdad que ustedes los decimales infinitos son superiores. Aquellos ya no pueden avanzar más. Ustedes no tienen límites. La mayoría se la creyeron. Sintiéndose superiores a los demás, dejaron de trabajar esperando ser respetados y admirados. En poco tiempo, el país quedó totalmente quebrado. Al darse cuenta de su error, persiguieron a la barra y la expulsaron del país. En adelante, ya no actuarían impulsivamente. Ahora razonarían todo para no volver a caer en errores. Ahora serían números racionales. Ajá, pienso, entonces existo. Ser o no ser.
Al dividirse los enteros se habían convertido en números racionales, viéndose obligados a redefinir su propia identidad, así como todas sus relaciones, incluyendo las operaciones entre sí. Y advirtieron a todos los niños y los jóvenes: desconfiad de todo aquel que solo os lisonjea y os adula, pues invariablemente abusará de vuestra buena fe. Parte 4. Los irracionales. Pero cuando parecía que todo estaba superado, un nuevo peligro se cernía sobre los racionales. Llegaron noticias de que un pueblo chichimeca, los salvajes del linaje de perro, se acercaban buscando un lugar donde establecerse. Se decía que no entendían razones, eran totalmente irracionales y sus líderes eran muy radicales. Habían caminado durante años buscando la señal que su Dios les indicó. Donde encontréis un cero sentado en un nopal y devorando un tarro de pulque, ahí debéis estableceros. ¡Órale! ¡Aquí está! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! Para evitar que se produjeran problemas, el sabio, el Tlamatinime Diez Matlactli, pactó una entrevista con un alto dirigente de los irracionales, el gran jefe Pi Radian. Si quieres, pueden establecerse en este islote, señor, si juran no pasarse de lanza con ningún número racional. Ya vas, carnal. Al aceptar dicho acuerdo, se hicieron las debidas presentaciones. Hola, mucho gusto. Nosotros, el pueblo de los racionales, somos números que al dividirnos nos convertimos en decimales. Algunos nos convertimos en decimales finitos, por ejemplo yo, que valgo 0.5, pero otros se convierten en decimales con periodos que se repiten infinitamente. Por ejemplo, mi compañero 12 onceavos, que es igual a 1.09090909 y continúa repitiendo el periodo 09 hasta el infinito. O mi amigo 3 séptimos, que es igual a 0.428571, 428571, 428571 y continúa repitiendo el periodo 428571 infinitamente. El subcomandante E contestó: nosotros somos los irracionales, y al buscar nuestras raíces nos dimos cuenta que también éramos decimales infinitos, pero sin periodos que se repitan. Por ejemplo, mis compañeros, la raíz de 3, pi o cualquier número decimal que no repita periodos. Por ejemplo, yo tengo un valor de 2.71828 y así continúo sin repetir periodos. Al enterarse que todos eran decimales, se reconocieron como parientes y decidieron unirse. Durante una semana se hicieron fiestas para honrar la alianza de los racionales y los irracionales, el nuevo pueblo de los reales. Eufemio, no seas envidioso, convida tantito, hombre. Ay tú, el etéreo, que es que ya somos reales. Pues sí, güey, porque somos la realidad, la pura neta, la misma verdad y Dios. Así es, mi amigo. Y también porque descendemos de reyes, con sangre real y divina. ¡Salud! Parte 5. Los reales.
Pero pronto empezaron las discusiones. He estado pensando y creo que los racionales somos mejores porque terminamos lo que empezamos o en otro caso las repeticiones crean ritmos elegantes y agradables. Pues yo creo que los irracionales somos mejores porque al no tener repeticiones desarrollamos un alto nivel de creatividad. En ese momento pasaba por ahí el Tlamatinime 15 Castoli, quien, recordando la amarga experiencia cuando la división de los enteros provocó que el país quedara quebrado, intervino diciendo: nuestras diferencias no nos hacen mejores o peores. Nuestras diferencias son justamente las que determinan la riqueza de nuestro pueblo. Nadie puede hacer o pensar exactamente lo mismo que otro y entender que paradójicamente esas diferencias son las que se les dan el mismo valor, la misma importancia a cada uno, es la base de la sabiduría. Antes de que le lanzaran jitomatazos y pedradas, el máximo sacerdote y jefe, 20 Sempoguali una cuenta, dijo: para que siempre sea recordada esta epopeya, se grabará en la gran piedra sagrada lo siguiente: en el principio fueron los naturales, quienes se unieron con los negativos para formar los enteros. Estos se dividieron entre sí y todos se convirtieron en racionales, los que, al unirse con los irracionales, formaron el pueblo sagrado llamado actualmente los reales. Y vivieron contando para siempre. Esto es todo por el momento. A nombre de todo el equipo, Iván, Irving, Jonathan, Lucas, Beto y Raúl, les damos las gracias por su atención. Hasta el próximo video.